Buenas tardes. Bienvenidos al Festival Ellas Crean, que es una fiesta que, como todos ustedes saben, nos trae cada año en la primavera en torno al Día Internacional de las Mujeres. Ellas Crean es un festival multidisciplinar que incluye danza, música, cine, artes plásticas y, desde luego, literatura. Y la literatura española, o mejor, la literatura en español, este año tiene nombre de mujer. Precisamente el de la escritora que hoy nos acompaña, Ana María Matute. Ana María Matute, todo el mundo lo sabe, es Premio Cervantes 2010 y ese es el galardón más importante al que puede aspirar un escritor, una escritora en castellano. Un premio que recibirá dentro de unos días de manos del rey. Enhorabuena, doña Ana María, por este premio a toda una carrera literaria, a una trayectoria que nos ha dejado títulos tan importantes como Los Abel, Fiesta al Noroeste, Pequeño Teatro, Primera Memoria, Los soldados lloran de noche, La Torre Vigía, Olvidado Rey Gudú, Aranmanoz o Paraíso Inhabitado. Una obra, en definitiva, sin la cual sencillamente no podría escribirse la historia de la literatura española del siglo XX y también ya del siglo XXI. Con Ana María Matute charlará el profesor y escritor Antonio Rodríguez Almodóvar. Antonio Rodríguez Almodóvar ha dedicado su vida a la investigación, a la memoria de los cuentos, a las historias de nuestra tradición oral, tan emparentada con ese magma común de la tradición mediterránea y occidental. Ayer, camino del hotel, Ana María Matute me decía que la obra de Antonio Rodríguez Almodóvar tiene el calibre de la realizada por Perrault o Andersen, en el sentido de que fijó los textos canónicos de esas historias que hasta entonces estaban solo en la memoria. Antonio Rodríguez Almodóvar fue Premio Nacional de Literatura en 2005 con El Bosque de los Sueños y es responsable, estoy seguro, de muchos de los cuentos que hemos leído de pequeños o que hemos leído a nuestros hijos y que están recogidos en las colecciones Cuentos al amor de la lumbre y Cuentos de la media lunita. Antonio Rodríguez Almodóvar, perdonen la obviedad, vive del cuento. Es un honor para el Festival Ellas Crean, un honor y un privilegio poder contar con ellos dos esta tarde aquí. Es precisamente el cuento el nexo que une a ambos escritores. Ana María Matute ha escrito cientos de ellos, están todos en el volumen Cuentos Completos, publicado el año pasado, y se ha mostrado siempre muy interesada por esa misma tradición que ha investigado de manera científica y siempre rigurosa Antonio Rodríguez Almodóvar. Y de eso hablarán esta tarde, y especialmente del papel que ocupa la mujer en esas historias de nuestra tradición oral. Y antes de empezar, como un regalo más, los actores Pepa Pedroche y Jorge Quesada nos leerán unos fragmentos de dos pequeñas piezas de ambos escritores, de El verdadero final de la Bella Durmiente, de Ana María Matute, y de Pero qué soñó la Bella Durmiente, de Antonio Rodríguez Almodóvar. La selección la ha realizado Beatriz Rodríguez Delgado, a quien doy las gracias muy de veras por su ayuda en esta selección y en todo, y también a Ángel Martínez Roger, director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y también director de esta lectura dramatizada. Gracias, finalmente, a la Biblioteca Nacional de España por acogernos y también a todos ustedes por venir. Les dejo con los cuentos. Gracias. Todo el mundo sabe que cuando el príncipe azul despertó a la Bella Durmiente tras un sueño de 100 años, se casó con ella en la capilla del castillo y, llevando consigo a la mayor parte de sus sirvientes, la condujo, montada a la grupa de su caballo, hacia su reino. Pero, ignoro por qué razón, casi nadie sabe lo que sucedió después. Pues bien, este es el verdadero final de aquella historia. El reino donde había nacido el príncipe y del que era heredero
estaba muy alejado del de su esposa. Tuvieron que atravesar bosques, praderas, valles y aldeas. Allí por donde ellos pasaban, las gentes que conocían su historia salían a su paso y les obsequiaban con manjares, vinos y frutas. Así, iban tan abastecidos de cuanto necesitaban, que no tenían ninguna prisa por llegar a su destino. No es de extrañar, pues aquel era su verdadero viaje de novios, y estaban tan enamorados el uno del otro, que no sentían el paso del tiempo. Cuando acampaban, los sirvientes levantaban tiendas, disponían la mesa bajo los árboles y extendían cojines de pluma de cisne para que reposaran sobre ellos. Así, poco a poco y sin que apenas se dieran cuenta, fueron pasando los días, los meses, y la princesa comunicó al príncipe que estaba embarazada y que su embarazo ya era bastante avanzado. La princesa parecía una rosa recién cortada, pero, naturalmente, el beso del príncipe que la despertó no se repitió en cuantos la acompañaban. Bastante tuvieron con despertarse por su cuenta, una vez roto el maleficio de la perversa hada, que les encantó de forma tan injusta como estúpida. Iban quedando atrás los bosques umbríos donde gruñía el jabalí, las praderas verdes donde pacían las ciervas con sus cervatillos, las fuentes donde, según decían, de cuando en cuando solían aparecerse las hadas, y los misteriosos círculos de hierba apisonada, aún calientes. El príncipe azul y la bella durmiente los palpaban con respeto y un poco de temor, donde, a decir de sirvientes y aldeanos, danzaban las criaturas nocturnas, silfos, elfos, hadas y algún que otro gnomo en las noches de luna llena. Fueron haciéndose cada vez más raros los pájaros alegres, ruiseñores y petirrojos, abubillas y riacheras, y aquellos otros, de nombre desconocido, que parecían flores errantes. Desaparecieron las bandadas de mariposas amarillas, las aves emigrantes que volaban hacia tierras calientes. Se apagó el cristalino vibrar de las libélulas sobre el silencio de los estanques. Día a día, iban adentrándose en tierras oscuras, donde el invierno acechaba detrás de cada árbol. Los bosques se hacían más y más apretados y oscuros, más largos y difíciles de atravesar. Las hojas se habían teñido de un rojo amoratado, y aunque bellísimas, si el sol cuando llegaba hasta ellas les arrancaba un resplandor maravilloso, la princesa sentía un oscuro temblor y se abrazaba al príncipe. Al cabo de unos días, se adentraron en una región sombría y pantanosa. Ya no acudían gentes a recibirles con regalos y músicas, entre otras razones, por la muy poderosa de que no aparecían por ninguna parte pueblos, aldeas o villas. El otoño estaba muy avanzado, pero no se veían ya hojas doradas, ni rojas, ni atardeceres de color púrpura. Las nubes tapaban el cielo. Árboles desnudos alzaban sus brazos retorcidos contra el cielo, y solo páramos y roquedales salían a su encuentro. Los sirvientes y monteros estaban bastante inquietos. Incluso alguno de ellos huyó durante la noche, de modo que el séquito era cada vez menos numeroso. Aparecieron aquí y allá esqueletos de animales, y aves lentas, oscuras y de largos gritos, planeaban en círculos sobre sus cabezas. Al fin, entraron en un bosque tan espeso y oscuro que los rayos del sol, débiles y escasos, apenas se abrían paso en él. Aquel era, sin duda alguna, un bosque diferente a todos los conocidos. Y cuando menos se esperaba, el largo aullido
de algún animal desconocido lo atravesaba y dejaba su eco colgando en las ramas, que luego el viento sacudía y esparcía. ¿Acaso sea un bosque embrujado? Porque en ocasiones pudo distinguir entre los helechos, las ortigas y la alta hierba carreras veloces o huidas de diminutas e inquietantes criaturas que ella jamás había visto antes y de las que solo su nodriza le había hablado en su infancia. 2 o 3 veces creyó distinguir sus caritas, que a primera vista parecían traviesas, para inmediatamente traslucir una refinada maldad. Luego desaparecían entre las altas hierbas, y ella no sabía decirse si fueron verdaderas o las había imaginado, o confundido con insectos, pequeños animales o diminutas criaturas del fondo de la maleza. Cuando por fin decidió preguntar al príncipe el porqué de aquellas apariciones, se dio cuenta de que él no parecía haberlas notado. Es más, no se mostraba inquieto ni temeroso, sino más bien tranquilo y confiado. Estamos ya en tierras de mi padre. ¿Este es tu reino? Mi reino eres tú, y yo soy tu reino. Gracias, muchas gracias. Qué bien lo han hecho. Estupendo. Hasta a mí me gustaba. Hasta a mí me gustaba, dice. Hace unos días, al hojear la correspondencia que acababa de retirar del buzón, ya ascensor arriba, se me vino a las manos un sobre alargado, color hueso, de un cierto espesor. En el remite, solo unas iniciales: L, B, D, del B. Tanto estas, en ese momento eran intraducibles para mí. L, B, D, del T, del B. Tanto estas como la dirección venían escritas con una caligrafía manual de rasgos regulares y picudos, discretamente inclinadas a la derecha. Una letra que hoy se estila muy poco, por no decir nada, pero que hasta no hace muchos años era frecuente en las señoras de buena posición. No le di mucha importancia, sin embargo. A diario recibe uno tantas cantidades de propaganda camuflada o de mensajes inverosímiles, pero ya dentro del piso, y aunque por su turno le hubiera correspondido la hiriente caricia del abrecartas después, no sé qué me impulsó a poner aquel sobre el primero. Lo abrí y extraje del interior una buena porción de folios, color hueso también, cuidadosamente doblados. Sobre aquella misma letra distinguida, comencé a leer. Mi estimado señor, conozco sus trabajos de narrativa popular hace tiempo. Creo que desde el principio, allá por los primeros 80. Desde entonces he leído con verdadero interés todos sus estudios acerca de esta materia, aparentemente banal, la de los cuentos folclóricos. También conozco y disfruto las versiones de esos mismos cuentos, por usted restaurados o recreados. Le felicito muy sinceramente. Pero he esperado todos estos años a que se ocupara usted de un aspecto en concreto, y veo con desilusión que tal cosa no llega a suceder. Por eso me animo a escribirle finalmente. En este punto de la lectura, impulsado por la caligrafía de las iniciales que acababa de leer, no pude por menos de buscar otra vez las iniciales enigmáticas, L, B, D, del B, con las que también se firmaba la carta. La comparación
arrojó un resultado irrefutable. LBD del B quería decir la Bella Durmiente del Bosque. Bien sabe usted, señor mío, que todos los cuentos de origen folclórico son portadores de complejos símbolos que remiten a la formación de la cultura en sus más escabrosos componentes. Temprana prohibición del incesto, antropofagia ritual, pruebas de castidad en las muchachas, matrimonios convenidos, propiedad hereditaria con garantías genéticas. Pero también lo son del natural deseo de los individuos por romper con todo eso, revestido de muy diversas formas de rebeldía y de ansiedad, especialmente la ansiedad por el otro, que algunos llaman amor. De todo ello proceden sin duda nuestras frustraciones más primarias y más íntimas, a la vez que una peligrosa capacidad de ser libres, maravillosamente libres, particulares y distintos. Sobre ese magma primordial, la mente humana ha tejido infinidad de lecturas y escrituras, queriendo unas veces librarse y otras mantenerse en su interior. El pueblo llano, por su parte, fue quien más inteligencia puso en la tarea, como no podía ser de otra forma, construyendo modelos antagónicos, historias que iluminan el sentido contrario al de muchos de esos cuentos arquetípicos que caminan con la historia de la humanidad. Eran casi siempre cuentos secretos de la tertulia campesina. Pero vayamos desde el principio. Así que nuestra hermosa heroína, como usted bien recordará, fue engendrada hija única, tras ímprobos esfuerzos de sus padres, ciertos reyes lejanos, que ya desesperaban de tener descendencia. Todo el mundo reconoce en este primer conflicto la crisis profunda del nuevo modelo social, basado en la transmisión de bienes propios a unos hijos garantizadamente legítimos. De manera que donde se dice reyes, hay que leer ricos propietarios, y donde se dice princesa, heredera. Valora negociar en matrimonio sobre la base de la virginidad, naturalmente, a fin de favorecer la existencia de aquella niña unigénita y maravillosa. Procuraron sus padres el concurso de 7 hadas buenas, 7, para que la adornaran de otras tantas perfecciones. Y ahí, aunque usted no lo crea, empezó mi calvario. Pues fíjese qué prendas me otorgaron. Ser la más bella, lo que me comprometía de un modo irreparable ante las demás mujeres, aparte de no dejar resuelto qué pasaría en mi vejez. Poseer una gracia admirable, es decir, un no sé qué de etéreo, pero con lo que llamaría la atención. Saber bailar, cantar como un ruiseñor y tocar toda clase de instrumentos, o sea, casi un conservatorio para mí sola. La sexta, imagínese bien, ingenio como un ángel, según la delicada expresión del académico, del tal señor Pegol. No sé yo que nadie sepa en qué consiste el magín angelical, salvo en cumplir raudamente las órdenes recibidas del gran jefe. Ya usted me entiende. Ni ha habido teósofo que involucre a semejantes criaturas en algo más que acatar, adornar o llevar y traer esto o aquello por la escala celeste. Como todo el mundo sabe, una hada vieja y mala, que no había sido invitada ni obsequiada con motivo de mi nacimiento y bautizo, llegó echando sapos y culebras y pronosticó que moriría en sazón, justo a los 16 años de edad. Suerte que apareció la hada buena y entabló, como quien dice, ciertas transacciones con los poderes mágicos, de manera que al fin todo quedó en 100 años de sopor irremediable, a partir del momento en que sucediera lo del uso. ¿Qué sucedió? Ya lo creo. Pese a la prohibición de hilar que dictaron mis padres por todo el reino,
cuando aquello tuvo que ocurrir, ocurrió. Y me pinché. Doy por cierto que usted ya habrá inferido lo que eso significaba realmente. Y el valor que destruía por aquel entonces, referido a una jovencita en edad de merecer. Claro, que yo entonces no tenía ni la menor idea. Y el hijo del palafrenero tampoco. La ocasión es lo de menos. Aunque si le sirve de algo, le diré que yo alentaba en mi pecho una ingenua curiosidad por los individuos del sexo contrario. Tanto más cuando que me tenían rigurosamente apartada de ellos. Y mi padre de un modo muy especial, como indica claramente una versión anterior del cuento, la del italiano Giambattista Basile, de 1634. Así que, en una cierta ocasión completamente descontrolada, tuvo lugar el percance. Nada grato, por cierto, como suele ocurrir, pero sí con mi curiosidad abruptamente satisfecha. Ya ve que no tienen ningún sentido las especulaciones de otros especialistas. Que si el miedo a la menstruación, que si la pasividad propia de las adolescentes, bobadas. En justo castigo a mi precocidad, fui confinada y narcotizada en ese soberbio castillo del bosque que todo el mundo ha visto en las ilustraciones de Gustavo Doré y cuya espesura a todo alrededor, solo un príncipe de otro linaje, con su gallardo arrojo y algo más, sería capaz de penetrar. Mas, ¿cómo penetrar lo que ya estaba penetrado? He ahí la cuestión. Era preciso organizar todo un artificio de seducción y de engaño, de modo que el primer príncipe incauto que pasara por allí creyera ser el elegido. Y así es como sucedió. Que un apuesto heredero, viendo tanto fragor inextricable de zarzas y de espinos, creyóse predestinado a producir mi despertar, con el pecho inflamado y algo más. Enarboló su ardiente espada, dispuesto a abrirse paso entre abrojos y espinos. Mas qué sorpresa no se llevaría, que casi no tuvo que desenvainar. Pues toda aquella maleza se le fue apartando a un lado y a otro, conforme él pasaba, sin tener que realizar el menor esfuerzo. Ay, si es que hasta las imágenes son de un freudiano que espantan. Pero no son mías, bien lo sabe usted, sino de ese académico rijoso, el tal Pegolt. En este punto esencial del relato coinciden otras versiones literarias, tanto la italiana de Basile, ya aludida, como otras dos anteriores del mismo siglo XVI, una francesa y otra catalana. Las tres coinciden en que mi príncipe azul me penetra. Bueno, perdón, me hace el amor, sin siquiera despertarme. Ya comprendo que es un poco fuerte, pero así consta y se expresa con la mayor soltura. También coinciden en que yo daré a luz 2 niños, a los 9 meses justos, un niño y una niña, mellizos. Pero de presentarme a los abuelos, que parecía lo más apropiado, nada de nada. Bien sabe usted, al igual que yo, lo que significan esos periodos de entremedio en los viejos cuentos. No es otra cosa que tiempos de prueba. Pruebas a la novia, claro. Pues de ella se sospecha que ha cohabitado con algún miembro de su propia familia. Es decir, que ha cometido incesto. Y solo la aparición de hijos normales dará fe de que semejante cosa no ha sucedido. Pensaban aquellos seres tan elementales que los mellizos y los hijos deformes acusaban origen en unos revolcones consanguíneos. De paso, se verificaba también si la muchacha en cuestión era fértil. Y por último, mas no lo último,
si era capaz de proporcionar un heredero masculino. Todo eso de una sola tacada. ¡Hala! De ahí que el empolvado ministro del Rey Sol remarcara el orden real de mis hijos, esta vez con verdadera lógica. Primero la niña y luego el niño. Es decir, que no quedé definitivamente validada como futura reina hasta proporcionar un heredero varón, un machote, para entendernos. Todo lo cual en su conjunto resultaba para mí una auténtica delicia, un paradigma de respeto a mi dignidad femenina, claro. Recordará usted que toda la segunda parte del relato, a la que los críticos no han prestado demasiada atención, es un enredo tortuoso y de aspecto incomprensible. Algunos incluso la dan por secuencia tomada de otro cuento y mal cosida al que nos ocupa. Nada de eso. Recordará usted también que mi pobre príncipe embaucado ha de aguardar a que muera el rey, su padre, para llevarme a su reino, y a despecho de la madre, mi suegra, quien como buena suegra edípica resultará ser una ogresa de tomo y lomo, aficionada a la carne infantil, no le digo más. Pero no le descubro nada de lo que todo esto significa. Que mis suegros no se han dejado engañar por mi virginidad recompuesta, como sí el atolondrado de su hijo, quien de todas formas ha preferido asegurarse de que mis dos hijos son realmente suyos, manteniéndome vigilada en aquel castillo inexpugnable durante 2 insufribles años. 2 años, querido amigo, en los que yo, desgraciadamente, conocí el peor de todos los sentimientos, el rencor. En cuanto a mi repugnante suegra, todo se debe a una transformación de la figura de una madre incestuosa también, acrecentada por la viudez, que en modo alguno está dispuesta a dejarse arrebatar a su hijo querido por una advenediza, ni aun habiendo ésta probado ser la madre de un heredero, un macho legítimo. Lo demás es bien sabido. Aprovechando que el príncipe va a la guerra, la ogresa ordenará a un fiel criado que degüelle a mis 2 hijos bien amados, para ella comérselo, naturalmente, y luego a mí misma con idéntico propósito. Mas el fiero guardián sentirá compasión de uno tras otro y nos irá sustituyendo por sendos animalillos del bosque para vianda de la caníbal, que de este modo es engañada cuando, con repugnante fruición, cree estar devorándonos sucesivamente. Un día, sin embargo, en que ella deambulaba por los alrededores de palacio, donde yo y mis 2 hijos moramos de incógnito, reconocerá mi voz, dulce y bien templada, como resultó del don otorgado por una de las 7 hadas invitadas, ¿se acuerdan? Les cantaba yo a mis hijos a la hora de acostarse. Y no crea usted en este punto la versión del tal Pegol, que miente al decir que yo regañaba a los frutos de mis entrañas con desabridas voces. Por cierto, todo esto a partir de aquí es tergiversado por el ilustre empolvado. No me explico por qué. Es verdad que la ogresa mandará apresarnos de nuevo y que preparará un caldero en el centro del patio de armas para darnos muerte dentro de él, pero no metiendo sapos y culebras, ratas y víboras, como dice el francés, sino aceite hirviendo. A ese espantoso rebullir, efectivamente, yo misma terminaré arrojándome, presa de una resolución fatal, la de producir en la pérfida tal espanto que no se atreva a echar a mis hijos a continuación. Pero yo saldré de esta atroz experiencia, ante el asombro de todos, más hermosa y resplandeciente de lo que entré. Y es que mi hada buena, en premio a mi valor de madre y en el último instante, ha cambiado el líquido espantoso por un bálsamo tibio de larga juventud. Movida por la envidia, al verme tan resplandeciente, mi suegra se arrojará seguidamente y de cabeza al caldero, cuando ya la naturaleza de su contenido ha vuelto a ser
aceite crepitante. Y allí morirá, achicharrada entre horribles sufrimientos y feroces alaridos. Lástima Bueno. que a mí se me pierde alguna cosa. Porque Ya. Hasta a mí me ha gustado también. ahora me ocurre una cosa que oigo muy mal. Si me preguntan cosas que no oigo, ¿alguien me puede traducir al sordo? Vale, gracias. Bueno, Porque yo no oigo bien. este es el mío, sí. Bueno, Ana María, pues, bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día tan singular en el que vamos a hablar de la Bella Durmiente y de lo que haga falta. Sí, Ana María. lo que nos pregunten, Bueno, que sepamos. yo te hago la primera pregunta a ti, ¿te parece? Que te haga yo la primera pregunta, ¿sí? Sí, hazla tú, hazla. ¿Cómo fue que te fijaste en el final de la Bella Durmiente? ¿Por qué te fijaste en el final y no en el resto de la historia? Bueno, porque cuando yo era pequeña tuve la suerte de poder leer el cuento tal y como era, porque mi abuela lo tenía en francés y yo lo leí. Pero los cuentos que en aquella época, la mayoría, que estaban disponibles, digamos, pues terminaban cuando el príncipe llegaba y le daba el beso y todas esas cosas. Pero todo eso, yo pensaba, no, la segunda parte es muy importante, pero no decía nada. Pero últimamente, ya, cuando yo ya escribí ese libro, ya era una cosa, ya era un escándalo, ¿no? No solamente suprimían los finales, sino que además cambiaban los textos. Y eso yo estoy contra eso, pero totalmente. Supongo que tú también, ¿no? Sí, claro. Es decir, ¿usted le parece que no es políticamente correcto esto para un niño? ¿Le parece a usted? Bueno, pues escriba usted algo, escribe un cuento, o lo que le parezca a usted, que sea políticamente correcto, pero no estropee lo que está bien hecho. Por favor. Y entonces yo me limité a contar lo que yo había leído con mi prosa y con mis torpezas y mis hallazgos. Supongo que alguno habría también, pero conté lo que yo había leído para que los niños supieran que todo eso de lo políticamente correcto, miau. Pues sí. A mí también me llamó mucho la atención el hecho de que a partir de los hermanos Grimm, que son autores a los que yo admiro mucho y tú también, y sin embargo en este caso no hay más remedio que reconocer que cometieron una pequeña tropelía, ¿no? Que fue suprimir la segunda parte de esta maravillosa historia, que es la historia de la parte en que ella tiene que rehabilitarse como protagonista del relato, teniendo en cuenta que el marido, como es natural, se ha ido a la guerra, ¿verdad?, a pelear contra los enemigos, y ella se queda al cargo de aquel palacio con aquella bruja de su suegra que se quería comer a sus hijos y a ella misma se los quería comer. ¿Qué significa todo eso? Bueno, pues ya ahora entran los especialistas, los psicólogos y los psicoanalistas y dicen, es que el niño tiene miedo a que se lo coman y eso significa no sé qué y no sé cuánto. Bueno, lo que significa eso es lo de menos. Lo importante, como dices tú, es que se respete el cuento tal como venía de la tradición oral, porque tanto la tradición italiana de Basile como la catalana y la francesa mantienen esa segunda parte, y Perrault, pues con mucho talento, aunque cometió otras travesuras, pero en este caso Sí. Perrault 1, los hermanos Grimm 0, Sí, ¿verdad? claro, porque Sí. es que no oigo bien, lo siento mucho, porque a lo mejor digo alguna cosa que no pega, pero es que no oigo bien. Yo cuando me decidí a escribir esto, aparte de eso, era porque además yo me daba cuenta que los que interpretaban mal, a mi modo de ver, La Bella Durmiente, no se daban cuenta de una cosa. Decían que esto no era oportuno para los niños. ¿Por qué no va a ser oportuno saber lo que ha pasado siglos atrás? Claro que es que la Bella Durmiente no se cuenta como si estuviera aquí en Madrid o donde fuera, o en Berlín, ¿no? Actualmente, ni la princesa era una ejecutiva, no, era una princesa, era una niña joven que la tuvieron durmiendo 100 años, como a todas.
las tenían durmiendo hasta que venía el príncipe, o quien fuera, ¿no? Y las despertaba. Porque a mí me daban ganas de escribir al final de La Bella Durmiente, cuando la suegra se tira al cacharro aquel, vaya, lleno de culebras y de cosas así. Ahora, cuando despierta la Bella Durmiente, en este momento es cuando empieza a despertar, no cuando viene el príncipe, es ahora. Pero claro, era la época. Si tú quieres dar un sentido actual y que los niños capten bien el mensaje, pues haz cosas así, pero no digas esas tonterías que decís, que no, que la Bella Durmiente se hizo muy amiga de la suegra, se fueron las dos de discoteca. Es lo que hacen, es lo que hacen. Entonces yo dije, la Bella Durmiente no despertó, ahí se terminó la Bella Durmiente. Empezó cuando se encontró con su suegra, que además, no es porque yo tenga nada contra las suegras, porque yo misma soy una suegra excelente. No tengo nada, pero es que es así, la suegra representa la vida. Es que esto no eran narraciones orales, iban de padres a hijos y iban cambiando y también iban añadiendo y quedando como muy bien, sabe este señor mucho mejor que yo. Y al que tenemos que agradecer muchísimo su labor, porque hacía una falta tremenda en este país y en todos. Pues, ¿por dónde iba? Ya, como me ha hecho un piropo, a mí se me ha ido también la cosa. No, pues que, bueno, en la suegra, estamos en la suegra. Que entonces se encuentra con la suegra, pero se encuentra con la vida que se le quiere además devorar a los hijos, que es lo que nos pasa a todos, en mayor o menor, bueno, hay algunos que quizás no, pero en mayor o menor cantidad es lo que nos pasa a nosotros. De repente despertamos de una cosa que puede ser la infancia, que puede ser la adolescencia, que puede ser nunca, que puede ser que hemos sido ya mayores desde muy jovencitos, porque la vida nos ha tratado mal. Pero es tan ridículo querer corregir eso, querer quitar y decir que, ay no, los pobrecitos niños, como si los niños fueran imbéciles. Los niños son bajos, pero no son tontos. Entonces, no, que los niños no sepan que, los niños no sepan. Pues bueno, pues pobres niños, pobres niños. Y así, tú continúa, que tú sabes más que yo. No, te quería preguntar, tú sabes que también existió en la tradición popular un bello durmiente. Ah, eso me ha fascinado, que él lo sabe. Sí, había un bello durmiente en la tradición campesina española que todavía recogió muy bien de don Sergio Hernández de Soto, un folclorista extremeño, que se lo mandó a Machado y Álvarez, el padre de los hermanos Machado, y lo publicó en el tomo 10 de su colección. A mí cuando leí ese cuento se me produjo una especie de revolución mental, ¿no? Porque ¿esto cómo es? ¿Cómo es que una chica humilde se atreve a escalar el castillo donde hay un príncipe durmiente? Se llama así el cuento, el príncipe durmiente en su lecho. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y dice que ella va a estar allí hasta que despierte el príncipe, que es tradición que solo despierta a una hora la noche de San Juan. Bueno, lo que sigue del cuento lo tienen ustedes también en la colección. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que era un modelo contrario. Y entonces empecé a pensar que, entre otras cosas, para facilitar la memoria, porque claro, la cultura campesina es iletrada, pero no tonta, ni inculta, ¿verdad? Ya bastante tiene con ser iletrada, ¿no? Había producido modelos alternativos. Y entonces empecé a pensar, digo, pues es verdad, igual que hay un príncipe durmiente, había otros cuentos donde la heroína rescata al príncipe. Lo que pasa es que esos cuentos no pasaron a la letra impresa, no interesaban. ¿Y para qué te voy a contar de otros más escabrosos donde alguna chica muy despierta pues toma su venganza contra un príncipe acosador, caso de la niña que riega las albahacas, en fin, que algunos de ustedes conocen, ya ve por la sonrisa que sí, que es un cuento tremendo, ¿no? Y que yo cuando lo encontré también dije, bueno, ¿esto cómo es, no? Aquella chica que se toma su venganza, una venganza terrible contra un príncipe que está acostumbrado a acosar doncellas y etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, esta articulación doble de los cuentos, me llamó mucho la atención. Y en El príncipe durmiente, bueno, pues ya, digamos que para mí fue el desencadenante de esta manera de pensar sobre los cuentos, ¿eh?
Bueno, hay también Cenicientos, hay un cuento en España que se llamaba La flauta que hacía a todos bailar, que es la historia de un chico que es maltratado por su madrastra y tiene que ir al monte y rescatarse, en fin, y liberarse de la presión de la madrastra, que significa otras cosas, ¿no? Que, bueno, como la Blancanieves, ya sabemos que en español nunca fueron enanitos, fueron sus propios hermanos. En fin, empezamos ahí a rescatar y a pensar y a poner en claro pues una serie de cosas que es una pena que no hayan pasado Pues sí. que no se hayan mantenido, ¿no? Sí. Me has hecho pensar en una cosa que puede parecer un poco frívola, pero no lo es en el fondo. El Príncipe Durmiente es realmente la inspiración de una película. Sí, también hay una de película. La película sí. de Marilyn Monroe sí. Y el otro, sí, el inglés ese, sí. El que hacía de Heathcliff, vaya, en la película de Cumple sus rasgos, que es un actorazo. Y es eso. Bueno, una parte, se parece. Es que en realidad la película se titulaba en inglés El Príncipe Durmiente. Sí. Y él Yo creo alude... que este hombre había leído y se había inspirado ahí. Sí, en algunas tradiciones anglosajonas también estaba este cuento. Y él se lo menciona a ella. Exactamente, en unos diálogos, es exactamente lo que él dice. ¿no? Sí. Bueno, pues aquí estamos. Muy bien, pues si queréis preguntar, pregunten. Pregunta a vosotros también, si que Si esto no es una quieren, no tertulia, que hemos empezado nosotros, pero que aquí seguro que hay mucho interés por saber cosas, ¿no? Y aprovechamos que está aquí Ana María hoy. Tengo que advertir una cosa, que soy no dura de oído, no, soy sorda. Realmente oigo muy mal. Si me quieren preguntar algo, pregúntenlo despacito, alto, despacito y breve, por favor. Bueno, hay un micrófono ahí para si alguien quiere preguntar. Sí, aquí tenemos ya una petición, aquí. Aquí hay 2 micrófonos, bueno, por falta de uno. Bueno, hoy todo bipolar hoy aquí. Yo con micrófono me pasa que el eco me tapa la voz y es tremendo. Bueno, haremos lo que podamos. Bueno, a ver, la primera, venga. Bueno, la primera siempre cuesta un poco de trabajo. Pero si no quieren preguntar, que no empiece pasa la segunda. No pasa nada, ¿no? ¿Verdad? No, la primera cuesta trabajo, que empiece la segunda, ¿no? Que empiece la segunda pregunta. Bueno, a ver, aquí tenemos una. Sí. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, al excelente trabajo de los autores. Yo quería decir que ese ejercicio de cambiar los cuentos, de cambiar los personajes, a unos padres, en este caso a unas madres, lo hemos hecho. Lo hemos hecho cuando en esas noches interminables de contarles los cuentos a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues recurríamos a lo que teníamos en la cabeza y entonces lo que hacíamos era cambiar, y si encima pensábamos que el mundo debería ser un poco diferente, es un ejercicio que yo creo que, yo lo he hablado con otras madres y padres, hemos hecho. O sea, que yo creo que forma parte, como bien decías, Antonio, quizás de esa tradición oral. Y es verdad, porque a mí, mi abuela, mi madre también me contaban esos cuentos donde se cambiaban los personajes tradicionales. O sea, que probablemente sea saludable lo que tú estabas contando y forme parte de lo cotidiano. No sé, es una apreciación. Mientras no se cambie el sentido, el profundo sentido de un cuento, mientras no se convierta eso en la Caperucita y el lobo que hacen buenas migas y se van, entonces es tontería, ¿no? Eso no. Pero yo, por ejemplo, recuerdo, y eso sí estoy con usted, recuerdo cuando yo le contaba a mi hermana pequeña, por ejemplo, la Cenicienta, duraba 3 meses la Cenicienta. Todo lo que yo me iba inventando y me iba poniendo, pero sin estropear, o sea, sin contradecir el sentido del cuento. Yo contaba, oye, el príncipe variaba de aspecto tanto como a mí me gustaba según quién, ¿no? De pronto era moreno con ojos verdes, según cómo, y según cómo era rubio con ojos azules. Bueno, depende de quién, ¿verdad? Y yo lo contaba. Cuando yo luego leía los cuentos, no me gustaban tanto como cuando me los contabas tú. Claro, duraban 3 meses. Sí. Pero eso es
yo creo que es lícito, y las madres con los hijos también. Cuando ven que un hijo, según cómo hace pucheritos, no quiere decir todo, pero no, pero entonces, ¿sabes lo que pasó? Que vino un hada y ya, venga, está armada. Pero bueno, pero esa es la delicia de los cuentos. No hay por qué traicionar. Es que una cosa es hacer cambios sobre... Depende de dónde lo cuentas, con quién estás, los ojitos del niño que te está escuchando, depende de todo eso. Que no a mala intención de esas sabias y prudentes que estropean los libros como nadie. Sí, es tremendo, da mucha pena eso. Yo cuando oigo a según quien que se las da de muy sabio, muy inteligente, y le oigo decirlos, me da unas ganas de decir, idiota. Pero claro, me callo. Sí. María, Sí. Antonio, Sí. estaba pensando que con mucha frecuencia, ahora en la actualidad, Walt Disney, las películas y las versiones americanas de los cuentos están suplantando o aniquilando muchas veces las múltiples variantes de los cuentos tradicionales. Sí. Quería preguntar cómo podemos, no sé si es la palabra luchar justamente, o cómo podemos evitar esta invasión, que imágenes que nos vienen de fuera eliminen nuestro acervo tradicional que incorporábamos a los cuentos, ¿no? Bueno, lo de Walt Disney, lo de Walt Disney. Por fin vamos a poder meternos con Walt Disney. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Voy a preguntar a ti, ¿no? No, los dos. Ahora, no. Hombre, a mí Walt Disney me parece un boy americano, la verdad. Es un buen chico. El niño que él no es es un personaje precisamente que ha tenido mucha importancia en mi vida y en mi infancia y en mi no tan infancia, que me ha parecido un hallazgo literario genial, ¿no? El niño que no quiso crecer. Y entonces me parece tan banal lo que se ha hecho con él. Bueno, ya no hablo de los Garfios y todas estas gentes que se han hecho después, que es contradecir totalmente el cuento, porque precisamente es el niño que no quiso crecer. El niño, pero resulta que ha crecido. Pues no es Peter Pan, hombre. No es Peter Pan, será otro, pero no es Peter Pan, porque es el que no quiso crecer. Eso que muchos de nosotros llevamos dentro, no todos afortunadamente, porque sería un desbarajuste, pero algunos llevamos dentro ese niño que no quiere crecer. Entonces, Walt Disney lo ha convertido en un boy americano. Y con pecas y haciendo así. Hombre, tiene hallazgos, por ejemplo, tiene hallazgos graciosos, como lo del Campanilla, está bien, se nota que está enamorada de él. Pero el Capitán Garfio está muy bien también, pero el niño no. Le ha quitado todo el misterio, digamos. Es un cuento de aventuras. Y Peter Pan no es un cuento de aventuras. Eso es lo que yo le noto. ¿A ti qué te parece? Sí, yo coincido contigo, claro. Si te parece. Lo que pasa es que Disney... Dilo. No, sí. Lo que pasa es que yo he pensado mucho en esto y he mantenido coloquios sobre este particular en concreto en muchos sitios. Y al final, después de meternos tantos con Disney, digo, bueno, pues no, será por algo, ¿no? A lo mejor es que, claro, ha fabricado unos estereotipos tan potentes que analizando algunas veces las historias, digo, pues a pesar de todo, detrás de la Blancanieves de Disney sigue habiendo algo que yo estoy seguro que a los niños les despierta el interés por qué pasa, ¿no? Es esto de una chica que se pierde en el bosque y se encuentra con 7 enanitos, ¿no? Bueno, ya sabéis las travesuras que hicieron los dibujantes de Disney, ¿no? Hay dibujos eróticos de Blancanieves revolcándose en la cama con los enanitos y todo eso, ¿no? Digo yo que eso no lo ven los niños, pero ¿y si lo intuyen? Y si dicen, qué cosa tan rara, tantas camas, tantos tíos ahí, y esta nena ahí, Yo creo que los chicos son más inteligentes los chicos, ¿verdad?, de lo que creemos siempre, ¿verdad? Los niños son eso, lo ha dicho ella antes admirablemente, son niños, no son tontos, ¿no? Yo creo que hay esa intuición, ¿no? Bueno, en la versión original, tanto la española como la francesa, como tantas otras, ya sugerí antes, ¿no?, que de pasada, que no son enanitos, son sus hermanitos, y de lo que se trata es precisamente de evitar que cohabite con los bandidos del bosque en lo que se han convertido sus hermanos, porque fueron expulsados del hogar por un padre celosísimo, un padre que cuando por fin tiene una niña
empieza a encargar niños, criaturas, pero lo que va persiguiendo es una niña. Y después de 7 varones nace la niña. Ah, sí. Claro, esta es la verdadera historia de Blancanieves. Me impresionó enormemente ese cuento cuando era pequeña. Claro. Entonces, a partir de ahí la cosa, claro, el capitán de los bandidos conserva el anillo de la familia. Y cuando ella llega, cuando la ven que ella lleva también el mismo anillo y dice, a esta ni tocarla siquiera, que es nuestra hermana. Entonces, yo creo que efectivamente la versión oral tiene muchísima más carga, mucho más encanto, más misterio, y que al niño pues le dará a entender de inmediato que algo que pudiera ocurrir no va a ocurrir. En cambio, la versión de Disney, ay, amigo mío, yo no sé si ocurre o no, porque aquella hay una... No sé, hay unas cosas un poco raras, ¿no? Sí. Aparte que los enanitos son mineros, esto del bosque, las minas, no casa nada, en los bosques no suele haber minas, en fin, todo es una trapisonda, ¿verdad?, de cosas que yo siempre digo que se salvan por lo bien hechas que están técnicamente. Y lo gracioso que son los gags. Es que Disney, lo que se salva de Disney es que tenía un equipo de guionistas verdaderamente admirable. Y de dibujantes también. Dibujantes, claro, que te mueres de risa con las cosas que ocurren, ¿no? Él lanzaba las ideas, claro, y luego se las... pero lo mismo pasa con Cenicienta. Cenicienta dices tú al final, bueno, pues también detrás de esa historia de las hermanas que no les cabe el pie dentro del zapato, y luego se cortan un dedo y no sé qué, y mucho zapato, mucho meter, mucho quitar, mucho cabe, no cabe, en fin, yo qué sé. Ya me entienden ustedes, ¿no? Pero los niños también, ¿no? Los niños también. Es decir, que a pesar de Disney, yo creo que los cuentos, sobre todo los grandes cuentos, resisten en su verdadero sentido. Por supuesto, claro, que sí. Bueno, no sé, igual me estoy pasando. Venga. Por ejemplo, el cuento de la Sirenita, que a mí es uno de los cuentos que me han hecho más impresión de niña. Pues es imposible verlo en la película de Walt Disney. Para empezarle por esos teles. Y eso no hay que hacerlo porque las sirenitas van sin sostenes. Segundo, claro, y además, y lo cambia todo, y lo hace terminar bien. No, la sirenita termina mal, porque debe de terminar mal. Y se ha escrito ese cuento para que termine mal. De modo que no venga usted con tonterías diciendo que la sirenita, no. Y a mí eso es que me indigna tanto. Me pone tan nerviosa eso, me darían ganas de no sé de qué, de disparates. Bueno, más preguntas, supongo que habrá más cosas por ahí. Venga. Yo quería decirles que he sido maestra, ya soy jubilada, y he trabajado con los niños mucho el cambiar los finales de los cuentos o cambiar personajes. Y siempre me ha asombrado lo crueles y los tremendos que eran los chicos al hacer los finales de los cuentos. Eran peores. Metían torturas, metían muertes a montones y cosas trágicas, todas muy trágicas y muy tremendas. Sí. A mí me llamaba la atención porque eran la mayoría, ¿eh? La mayoría hacían cosas muy crueles al acabar los cuentos. Bueno, pues eso es una buena aportación, ¿eh? Es que no he oído nada, lo siento. Que los niños, cuando ella de maestra jugaba con los niños a cambiar los cuentos, los niños los hacían más crueles todavía. Claro, porque los niños son muy crueles. Lo que pasa es que ellos no saben que lo son, pero son muy crueles. Y es una cosa obvia, ya se sabe de toda la vida, ¿no? Los niños son muy crueles. Cuando empiezan a dejar de ser niños es cuando empiezan a ser caritativos. Bueno, la crueldad que es uno de las críticas que se han hecho a la tradición oral, que los cuentos son muy crueles, en fin, entre otras cosas, ¿no? Bueno, yo me alegro mucho de esta intervención porque yo siempre he defendido que la crueldad narrativa no es como la crueldad gratuita. No. Que lo tremendo de las historias que se inventan hoy es que es una crueldad gratuita y morbosa. En los cuentos nunca hay morbo, es decir, no hay recreación en la sangre ni en esto, sino lo mató. Sí. Claro, lo mató y ya está, lo mataron. Como en el cuento este de los 3 hermanos que son enviados por su padre a buscar la flor del lililá, la flor de la florentena, según se llame, ¿no? Y el más pequeño encuentra la flor de la florentena y los 2 hermanos mayores se la arrebatan y lo matan.
y lo entierran en un cañaveral. Claro, yo dudé mucho tiempo, este es un caso muy curioso porque yo dudé mucho tiempo sin meter este cuento en la media lunita. Y un día ya me decidí y le dije a mi editor, mira, vamos a hacer esto, nos van a poner de ropa Pascua, pero vamos a tener que poner el cuento tal como es. Bueno, pues es uno de los cuentos más solicitados de la colección. Y eso de que los hermanos matan al más pequeño, pues no tiene no es cruel porque no hay en ningún momento recreación. En el fondo siguen es la estela de la Biblia, es José y sus hermanos, es lo mismo. Hay muchos cuentos inspirados que vienen de la Biblia, ¿no? Bueno, o la Biblia hizo su propia versión, ¿eh? De esto hay mucho que discutir también. Versión, sí, porque hay quien dice que la Biblia es el primer libro folclórico. ¿Perdón? ¿Sí? Ah, luego revive, sí, perdón, sí. Bueno, cuidado, no vaya a quedar con el trauma ese, ¿eh? Luego el pastorcito que pasa por allí corta una caña y al soplar la caña dice, pastorcito, no me toques ni me dejes de tocar, que me han muerto mis hermanos por la flor del lililá. Qué bonita. Hay varios cuentos con ese final, con ese de la flauta con el hueso, ¿no? Claro, y eso hace además que ese momento de crueldad transitoria y absolutamente narrativa, porque es necesario, se vuelve más dulce en el recuerdo cuando al final el niño, el final se hace mucho más intenso, más dulce cuando el niño resucita, ¿no? El rey toca la flauta y su hijo sale de entre las cañas, ¿no? Es un cuento precioso además, ¿no? Bueno, ese cuento también ha sido siempre muy esquivado, digamos, ¿no? Porque eso de que mataran, esto no se puede decir. Digo, encuentren un sinónimo de matar que no sea matar. ¿Qué diríamos? Es que es muy difícil, ¿verdad? Hombre, sí. Diríamos, pues lo dejaron de existir. ¿Qué decimos, no? Es imposible, ¿no? No, es imposible. Yo siempre uso las palabras. Precisamente algún crítico me ha dicho, no en el sentido de afeármelo, ¿no? Pero lo ha remarcado, que, por ejemplo, yo me detengo mucho en explicar alguna cosa o un paisaje, entonces voy y lo mato. Eso lo hago yo mucho, sin darme cuenta. Porque es como termina la infancia. Claro, la infancia termina así. Es como el sol en el desierto, que no hay puestos de sol en el desierto. El desierto se va, ¡bum!, el sol se ha acabado. Así es en los cuentos de hadas, muchas veces. A pesar de que tú dices que quizás la infancia... A pesar de que tú dices que quizás la infancia es más larga que la vida. Ah, sí. Pero bueno, eso una de las frases más bellas que ha escrito nunca esta mujer, ¿no? Quizás la infancia es más larga que la vida. Está en su libro, en El paraíso inhabitado, ¿no? Y antes le he preguntado por ella y dice, no tiene explicación. No se puede explicar. Muchas veces me dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y yo digo, si no lo has entendido, déjalo. Sí, déjalo. Claro, porque sí. Bueno, venga, más preguntas. Tenemos un ratito todavía, ¿eh? Venga, sí, aquí hay algo. Muchísimas gracias, porque realmente estamos pasando un rato delicioso. Y en este sentido de delicia, yo sé que usted ha dicho muchas veces la importancia que ha tenido la literatura, los cuentos en su infancia, todo lo que ha leído en su infancia en aquellos momentos, quizá un poco difíciles, ¿no? Ahora, que todavía yo cada vez que la veo recuerdo aunada de los personajes de sus cuentos y de sus obras, la recreación del hada. Nos gustaría que nos contase qué obras, qué cuentos han marcado su vida, qué cuentos han sido realmente importantes y significativos a la hora de ser capaz de mantener esa ilusión por vivir que todavía mantiene y que transmite a través de sus obras. El final lo he oído un poco más, pero al principio nada. ¿Cuáles son los cuentos que te han formado a ti y te han hecho mantener la ilusión? Yo no sé, los que me han influido no sé cuáles son, pero los que más me han hecho prolongar, en cierto modo, la atmósfera. Porque no es solamente lo que lees, sino la atmósfera que crea en ti y a tu alrededor lo que estás leyendo. A mí, la atmósfera que creaban en mí de niña, muy solitaria, por cierto, que era yo, era
algo que no se puede explicar de otra manera, sino lo creaban. Yo por eso hablaba del bosque. El bosque para mí es esa atmósfera que crean los cuentos de hadas, que casi siempre están dentro de un bosque o tienen algo que ver con un bosque. Pues, por ejemplo, para mí, La Bella Durmiente. La Bella Durmiente me influyó muchísimo, precisamente porque yo pensaba, está ahí metida en un bosque lleno de misterio, no van algunos desdichados y salen trasquilados, y luego de repente llegó el príncipe, porque tenía que ser él. Entonces, ese cuento se ha prolongado para mí en otros muchos cuentos. El ambiente, el olor de los helechos, el pisar las hojas, y ese olor del otoño, el otoño que me encanta a mí. Yo pasé de él, pero bueno, me encanta el otoño. Es la estación del año que más me gusta. Y la mayoría de los cuentos de hadas, aparte del bosque, tienen otoño también. El color del otoño, el olor del otoño, el adiós, la melancolía del otoño. Porque luego esos cuentos se convierten muy pronto, cuando todavía eres niño, en una melancolía, en una especie de nostalgia. Nostalgia de no ser ya la que fuiste, la que querrías volver a ser. No sé si me he explicado bien, más o menos. Más o menos lo que quiero decir. Bueno. ¿Más? Es que es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Escribir es dificilísimo y hablar también. Aquí hay otra intervención. En primer lugar, muchísimas gracias por este encuentro que está siendo magnífico. Y en primer lugar, muchísimas gracias por este encuentro que me parece magnífico. Y en segundo lugar, quería preguntarle a la señora Matute que yo estoy leyendo Paraíso Inhabitado, todavía no lo he terminado. Y entonces tengo dos dudas hasta el momento. En primer lugar, ¿cuántos datos autobiográficos hay en la obra? ¿Qué dice? Datos autobiográficos. Datos autobiográficos. Datos autobiográficos. Ah, no. ¿En Paraíso Inhabitado? No, hay dos o tres cosas. El único libro mío que hay algo, pequeños detalles no autobiográficos, es en ese. Es, por ejemplo, lo del cuarto oscuro. Eso sí, eso es cuando yo era niña. Y un par de cosas más, pero sí, sin gran importancia. Pero por lo demás, ni el tema, ni los personajes, ni la familia. Lo que acaba de decir ahora también, de Niña Solitaria. No tiene También, nada ¿no? que ver. También lo que acaba de decir ahora de Niña Solitaria, sí. quizás. Ah, Niña Solitaria sí, eso sí, pero eso ya es culpa mía. Yo Ya. sé. No, pero el personaje. También Y- soy una mujer que me gusta mucho la soledad. A mí me gusta mucho estar sola, me encanta estar sola. Yo si no pudiera estar sola por lo menos 1 hora o 2 al día, sería desgraciadísima. A mí me gusta mucho estar sola. Y luego, además, para ser escritora te tiene que gustar la soledad. Es una aventura solitaria, totalmente. De acuerdo. Y en segundo Y sin lugar, embargo, estás tan acompañada como casi nadie, porque todos los que te leen, pero no los ves. Estás tú, mientras te lo estás explicando, estás profundamente sola. No está mal estar solo, ¿eh? no, Como de no acuerdo. está mal ser de viejo. acuerdo. Tampoco está tan mal ser viejo. La gente se cree. ¿Qué? La gente se cree. Ay, qué viejo, pobre. Pues sí, claro, hay cosas muy malas, la salud sobre todo y eso. Pero no está tan mal ser viejo. Todo el mundo te quiere. Todo el mundo te dice cosas agradables. Hasta te llaman guapa. Está bien. Algo más. En segundo lugar, me da la impresión de que la acción se desarrolla en Madrid, aunque hasta ahora lo que yo he leído no se menciona. Que lo lamento, Y Se desarrolla en Madrid. se desarrolla en Madrid, me da la impresión por los datos. Sí, Ajá. figura que es Madrid, sí. Sí, ¿verdad? No, todavía no lo Y dice, pero... aquel jardín grande cuando la niña va con el padre, ese es el retiro, figura que es el Ajá. retiro también. Y me llamaba la atención por qué ese desarrollo siendo la infancia, pensando que había algo de autobiografía, ¿por qué no era una ciudad catalana, por ejemplo? ¿Que por Al qué no ser fuese una ciudad catalana. catalana? Ah, no, porque ya en otras, casi todas las novelas mías ocurren en Barcelona, en Cataluña o en La Rioja. Y pues tocaba así, hija. Muy bien. Gracias, muchas gracias.
las cosas. A ver, allí hay también. Sí. Buenas tardes. ¿Es imprescindible la moraleja en la literatura infantil? Sí, mi pregunta era si es imprescindible la moraleja en la literatura infantil. ¿Y No por qué? No solo no es imprescindible, es abominable. ¿El qué? La moraleja, digo que... ¡Oh, por Dios! Es que somos tal para cual. No, perdona, que te he interrumpido, sí. No, la moraleja no. El cuento popular, el cuento de tradición oral, nunca tiene moraleja. Nunca tiene moraleja. Si acaso un par de observaciones sarcásticas, al final en forma de pareado, que es donde salen algunos apólogos orientales y tal. Pero la moraleja es un postizo burgués, siempre. Y eso, por favor, no lo hagáis. No lo hagáis. Incluso si inventáis un cuento, no se lo expliquéis al niño. No, las cosas ocurren y ya está. Y él que trabaje. Su mente tiene que elaborar y tiene que exprimir el jugo de la historia. Claro. Si se lo explicáis, no tiene ninguna gracia. Es curioso, es el racionalismo que entró a saco en el 18 también en los cuentos y impuso la obligatoriedad de la moraleja, ¿no? En mi pueblo decíamos moraleja, decíamos, por ahí viene una vieja. Y la misma palabra lo dice. En lugar de moral, moraleja. Es fea la palabra, ¿verdad? Fea la palabra. Fea palabra, moraleja. Como molleja. Bueno, hemos hablado mucho, ¿no? Bueno, está bien. Parece que había algo más, ¿no? Sí. Como hay muchísimo sentido de humor, me gustaría conocer vuestro consejo sobre los tres pequeños cerditos, porque estoy leyéndolo todos los días a niños, pero estos días los tres pequeños cerdos... Ah, sí, los tres cochinitos, sí. Sí, me moría. Los tres cerditos, sí. Bueno, eso es un cuento extraordinario. Son cuentos así, no sé, ¿cómo lo leéis? Sí, bueno, ¿Puedo cambiar algo hoy o no? Ese cuento también ha sido severamente mutilado, ¿no? En este caso no era la crueldad, sino la escatología. Porque el lobo, cuando derriba las casitas sucesivamente, la de paja, la de madera y la de piedra, no lo derriba a soplos, en todo caso son soplos de otra clase. Un poco más. Sí, es una batería de pedos y la casita de... Gracias. Y al final dice, y la casa de piedra, dice, ni con una ametralladora de pedos puedo derribarla, ¿no? Ven ustedes, eso mismo les pasa a los niños, se divierten muchísimo, pero es que la palabra pedo... No se puede decir, Bueno, pero era así también en Inglaterra, ¿eh? Lo que pasa que prosperó el estereotipo de los tres cerditos y ya está. Y bueno, hay una segunda parte del cuento, que es extraordinaria, que es cuando el lobo intenta embaucar al más pequeño después de ver que no puede derribar la casita y le dice y lo cita en sucesivos en tres momentos a comer mucho, ¿no? Dice, bueno, viniendo para acá he visto un patatal que con cada patata así de grande, mañana nos vemos allí y nos hartamos de comer patatas. Y el cerdito dice el cerdo, ¿y a qué hora quedamos? Dice, a las 4. Y dice, entonces el cerdo se presentó a las 3. Saltó de patata y salió corriendo y se fue. Cuando llegó el lobo ya no había ni cerdo ni patatas, ¿no? Y después al día siguiente hace lo mismo con un rabanal, en el campo de sandías, con un melonar o lo que sea. Y al día siguiente con un rabanal. Y cuando sale, por fin el lobo se da cuenta de que de la estratagema que está siguiendo el cochinito y sale corriendo detrás de él y comerá un rábano. El cochinito consigue llegar a tiempo a la cabaña, cierra la puerta y se le queda fuera el rabo. Y entonces el lobo dice, ya te cogí. Le agarra por el rabo y dice el cerdito aquello de que ¿tú estás seguro de que es un rábano, de que es mi rabo y no la raíz de un rábano? Estás confundiendo el rábano con las hojas. ¿Sí? Y ahí viene la cosa. Y entonces el tonto del lobo abre la mano y en ese momento se escapa el cerdito, mete el culo para adentro y se queda otra vez. Bueno, estas historias tan
Claro. Que no conocíais la verdadera historia de los 3 cerditos, ¿no? Ya lo estaba yo notando, ¿eh? Ya lo estaba yo notando. Y bueno, pues así todo, ¿no? En cuanto había algo escabroso, ya fuera escatológico, cruel, o, bueno, ¿para qué vamos a hablar de incesto ni nada de eso? Eso son palabras mayores, pero en fin, o crueldad o todo eso, se eliminaba. Y claro, la tertulia campesina, como no era letrada, pues no se enteraba de que estaban mutilando sus historias. Mejor así, ¿no? Ellos siguieron contando. Claro, lo que pasa es que ha cambiado tanto el ambiente que ya no se cuenta en el campo, no se cuentan las noches de invierno, porque se ve la televisión y los partidos y esas cosas, ¿no? Y ya no hay aquel ambiente que había donde estas historias tenían su cuajo, ¿no? Y donde verdaderamente... había historias que yo le llamo del secreto de la tertulia campesina, que no se la contaban a cualquiera. Y que también escaparon a la mirada un tanto impertinente del erudito porque decía, mira, este también, ¿y para qué quiere saber lo que nosotros contamos? Incluso se la contaban ya edulcorada, ya arregladita, decía, este hombre que viene de la universidad no se vaya a espantar, ¿no?, de las cosas que nosotros contamos, de los pedos y estas cosas, ¿no? Y quitaban esas cosas. Pero en fin, siempre ha habido buenos folcloristas, sobre todo en Cataluña, hubo muy buenos folcloristas, en Baleares y en Andalucía y en Asturias, y en Salamanca, y bueno, y conseguimos rescatar los cuentos tal como eran, ¿no? Y la verdad es que tienen una gracia extraordinaria y sobre todo un sentido, porque es el sentido, es la inteligencia del cerdito sobre la inteligencia del lobo, que no es solo que la casa esté de madera o de piedra, ¿eso qué quiere decir? Es que el cerdo, el indefenso siempre es más inteligente que el bruto. Eso es una ley de oro de los cuentos populares. La zorra le gana siempre al lobo porque es más lista, porque es más inteligente. Y dices tú, ¿qué más moraleja quieres que esa? Que el valor de la inteligencia por encima del valor de la fuerza bruta o de la crueldad. Eso sí que es importante. Y eso no hay que explicárselo a los niños. Le cuentas el cuento una vez y otra y ya está. Y él lo va traduciendo, lo va metiendo en el disco duro. Bueno, más cosas. Venga, a ver. Bien, pues... yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues ya parece que... A ver, ¿qué opinión le merece a Ana María la literatura infantil contemporánea, la que se está escribiendo ahora, no con resonancias de la literatura tradicional, sino esa que están leyendo nuestros niños, en las que hay lavadoras, ordenadores, las madres son médicos y los padres puedan ser barrenderos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha preguntado? Los cuentos actuales, de vida actual, ¿qué te parecen? ¿Qué se inventan para que no los leo. No los leo. No los lee, dice. No los lee. Ahora leo cuentos para adultos, pero para niños no, porque yo creo que ya se han escrito, bueno, todos los que a mí me interesaban. Luego yo, para leer, es que alguna vez he cogido alguno en mis manos y se me ha caído el libro de las manos, porque francamente no hay grandes escritores para niños actualmente. Habrá alguno que lamentaría terriblemente olvidarme en este momento, pero tiene que ser uno entre 2000, ¿no? No me gusta cómo escriben. Y luego hay algunos que escriben, pero para adolescentes, que eso es diferente ya, ¿eh? Eso sí, me parece que hay algunos buenos, alguno bastante bueno, porque por lo menos, pues, ahora mira, Harry Potter está muy bien, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Lo encuentro muy bien, Harry Potter, porque además ha traído a los niños a la literatura otra vez. Los ha arrancado de los jueguecitos esos de marcianos y todas esas cosas y los ha traído a la literatura otra vez, que eso es muy de agradecer. Y es un libro de aventuras, pues ¿por qué no? Está bien. Bueno, pero ya hemos hablado mucho, vuelvo a decir, ¿no? ¿Pero yo? Se nos olvidaba agradecer también la interpretación tan maravillosa que han hecho Jorge Quesada y Pepa Pedroche.
Yo no quisiera terminar sin decir algo que es muy triste, pero que a mí precisamente hoy me ha tenido muy afectada, y que es, os pido un recuerdo a una grandísima escritora que ha muerto hoy, Josefina Aldecoa, y una gran amiga. Bueno, pues con esto le damos por terminado. Muchas gracias de nuevo y hasta otro día.